queden uno o dos escalonets i entonces tota esta qüestió tan estranya, tan absurda i tan estrafalària habrá passat al passat de la nostra realitat. No vamos a hacer declaraciones ni valoraciones sobre el contenido de los autos que se están tramitando en este momento en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, porque creemos que la justicia debe seguir su paso y nosotros no debemos pronunciarnos, simplemente esperar una resolución final que, como ya he dicho antes, dé el pronunciamiento favorable que todos confiamos que se va a obtener. A mí todo lo que hace la dirección de mi partido me parece bien. Hombre, que hay un doble rasero. No vamos a hacer ahora una rueda de prensa. Todo el mundo conoce que el presidente Revilla cada vez que va a la Moncloa le obsequia por agasajo o por complacencia algunas cajas de anchoas. Y mire Dios que las anchoas son unos productos caros, buenísimos y caros. Tanto es una dádiva, tanto yo pido en este momento, por vía de oficio, por vía de excitación, que el abogado que considera que presente la denuncia, porque me da la impresión de que haciendo un paralelismo con la situación del presidente Carlos, también está en curso en este artículo. Algunos más, yo también por hacerlo probablemente, no digo que no, pero desde luego el presidente Rodríguez Zapatero por las anchoas de San Antonio que le regala el presidente Revilla. Señor Rajoy, tras el auto del juez, ¿a qué condiciona su apoyo a Camps? Bueno, por favor, señor Rajoy, ¿por qué no contestan? Por favor. Señor Rajoy, ¿a qué condiciona su apoyo a Camps? Usted se empeña en asumir el coste político que supone mantener a Camps. Señor Rajoy, ¿no va a hacer declaraciones de tema? Diga algo. A ver, no va a decir nada. Señor Rajoy, ¿a qué condiciona? Vale, por favor, que no va a decir nada.